Hola, ¿qué tal amigos que han seguido Consejos Divinos? Pues gracias por estar por acá nuevamente, por escuchar. Es curioso cómo, a diferencia del Día de la Madre, que pues se celebra a las madres, a su labor, lo que hacen por sus hijos. En el caso del Día de los Padres, encontré varios textos e imágenes que dicen felicidades a los papás de sangre, pero también felicidades a los tíos que a veces la hacen de papá. Felicidades a las mamás que hacen la labor de los papás. Felicidades a los abuelos que hacen labor de padres también, ¿no? Sí, sí, creo que ya sabes para dónde voy. En el caso de los padres, hay esta idea de que básicamente cualquiera puede reemplazar al padre. La madre sí es sagrada y aquí no es como seguir con este ambiente de competencia, a ver quién sí es importante, la madre o el padre. Que toda esta ola del nuevo feminismo, muchas veces es el planteamiento que da, como que la madre sí es importante y el padre, bueno, pues no, no es tan importante o no es importante. No quiero abonar a la creación de este ambiente. Pienso en esta circunstancia específica y realmente es una mentira que las mamás o que los abuelos o que los hermanos mayores incluso, y habrá dinámicas que podrían coadyuvar a que los hijos tengan figuras maternas o incluso paternas, pero en este caso con el padre o está o no está. Y yo pienso, bueno, es tan bajo el concepto que se tiene de la paternidad ejercida por el varón, que se quiere hacer creer que es perfectamente reemplazable, que es sustituible. Wow, pues es algo que hay que pensar. Y lo que puedo decir como consejero es que el niño, el adolescente, el joven buscará a su padre, esté presente en casa o esté completamente ausente. Y con presente en casa quiero decir que ahí esté la persona, pero finalmente pues sea un padre ausente. Y el joven, el niño, el adolescente, buscará a su padre pues en los hombres que conoce, o probablemente en un ídolo deportivo o musical, podría ser un cantante, ¿no? Probablemente podría ser un pensador, o en el caso de los cristianos, un pastor, un líder espiritual, podría ser. Incluso un autor, ¿verdad? Un escritor sí, que escriba sobre temas espirituales y del cual el chico o la chica esté aprendiendo mucho y puede ver como una figura paternal en este escritor, aunque no lo conozca personalmente. En fin, eh, incluso, y esto pues es muchas veces un problema, que las chicas pueden buscar esta figura paternal que estuvo ausente en su vida en un novio, ¿no? Y es la razón por la que muchas veces escogen mal a sus parejas. Y por eso puede ser también un factor por lo que es más común hoy que hombres tengan relación o relaciones sentimentales con hombres, no, pues debido a que su identidad como varón no estuvo bien establecida. Incluso con un padre en casa. Entonces, la imagen del padre, como puedes ver, pues está fragmentada. Probablemente no está ahí presente. Y hablando mental, emocional, obviamente espiritualmente, no está ahí, pero está fragmentada en muchas personas que pudieran, en las que se pudiera estar buscando completar esta figura, ¿no? No está en un solo hombre, sino en muchos y en ninguno a la vez, ¿no? Pero bueno, hoy se dice que todas las familias son iguales y se quiere abogar, incluso, bueno, desde el cristianismo, porque haya
esta igualdad en cuanto a que todas las familias son iguales. Y no estamos seguros de eso, ¿no? Cuando lo vemos desde una perspectiva espiritual y mucho menos de consejería, porque no hay evidencia que respalde esa información, ¿no? De hecho, en el campo de la psicología es mucho mayor la evidencia que afirma que en una familia es tan importante la presencia de la madre como la del padre en la vida de los hijos. Y que, bueno, si se carece de uno de ellos, pues habrá afectaciones emocionales. En fin, la vida de los hijos se altera en muchísimos niveles. Esto es importante que hay que decir. Cuando se habla de igualdad, sí, de igualdad en cuanto a que las familias son iguales, muchas veces se hace desde el aspecto legal, ¿no? Que se busca cosas como el matrimonio igualitario, por ejemplo, y es precisamente eso, que haya una igualdad de derecho o de derechos para que los que tienen una unión civil, por ejemplo, entre homosexuales, pues tengan los mismos derechos que tienen los matrimonios entre hombres y mujeres. La ley puede garantizar esto, no, sin duda, ¿no? Puede igualar derechos, es que ese es el punto, pero una ley no puede cubrir, o por un decreto, ¿no? No se puede cubrir o igualar la ausencia de un padre cuando se trata de una unión civil entre mujeres. No se puede igualar o cubrir la ausencia de una madre cuando se trata de una unión civil entre dos hombres, porque proveen cosas distintas. Hombres y mujeres proveemos de cosas distintas a los hijos. Esto hay mucha evidencia al respecto, ¿no? Más allá de las posturas políticas que podemos tener. Entonces, por eso es una mentira que una abuela o incluso la madre que pueda asumir el rol del padre, que pueda asumir el lugar del padre en toda la extensión de la palabra, y mucho menos un hermano mayor, ¿no? Cada uno aporta lo que es, lo que desde el lugar en la familia que tiene. Y esto se dice incluso por aquellos que critican que se limite el rol del padre al de proveedor de dinero. Es decir, las mismas personas que dicen, no, es que está mal que se limite el lugar del padre a solo proveer dinero, esto está mal, son las mismas personas que dicen que una madre o unos abuelos, una abuela pueden asumir el papel o cubrir el lugar del padre. Y esa es una completa contradicción, ¿no? Cuando se dice que la madre también ha sido padre, se dice porque ella mantiene a los hijos, ¿no? Es que también ha sido padre. ¿En qué sentidos? ¿En qué sentidos cuando decimos que una madre también ha sido padre? ¿En qué sentidos ha sido padre? Como proveedora de dinero, de lo material, de comida. La madre, ni el hermano mayor, ni la abuela, ni ambos abuelos, ni otro miembro de la familia puede ser también el padre simplemente porque no tienen los recursos del padre, porque son el hermano mayor, no son el padre, porque son abuelos, porque no son el padre, porque son la madre, porque no son el padre. ¿Sí? Entonces, algunas veces esos miembros de la familia que mencioné ni siquiera ejercen adecuadamente su propio rol. ¿A qué me refiero? Bueno, hay abuelas en algunas familias que son las que deciden qué es lo que se hace o lo que no se hace. Son las que deciden lo que está bien para el matrimonio o para la familia de los hijos o de las hijas. Son los que deciden lo que deben hacer o no hacer los nietos. Entonces, ¿cómo es posible que una abuela pueda ocupar el lugar del padre cuando ha cuidado a los niños o a los hijos a lo largo de su vida? ¿Cómo va a ocupar ese lugar si ni siquiera puede ser una abuela responsable? Ni siquiera puede desempeñar su papel correctamente. De la misma manera que los padres no hacen lo que tienen que hacer, los, los, los varones que son papás, ¿no? Claro, y esta disfunción la podemos ver en cada uno eh, de los lugares, de los espacios que ocupamos
como familia, ¿no? Y es curioso que se achaca de esta disfunción únicamente a los padres, cuando la sanidad tiene que ser integral, no nada más del papá varón, ¿no? Y también de la mamá, de los abuelos, de los hijos, por supuesto, principalmente papás e hijos, que son el núcleo de la familia, ¿no? Y pues, ya los abuelos pues terminan siendo familia extendida, como los tíos y los primos. Primero, pues tenemos que pensar en ejercer adecuadamente el lugar que cada uno tiene en la familia, ¿sí? Y a veces, aunque está el papá, pues a veces es la madre la que dirige el hogar en todos los sentidos. Y a veces el padre delega a la madre lo que él debería estar haciendo. O incluso lo delegan en el hermano mayor. Los papás delegando esta paternidad al hermano varón mayor, ¿no? Que muchas veces asume las responsabilidades del padre, pero en ese caso deja de ser hermano mayor. Y entonces entra un triángulo ahí muy perverso entre el papá, mamá y el hermano mayor. Y el hermano mayor tiene que decirle al padre qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Alineado, pues, obviamente a los intereses de la madre. Y esto se vuelve un caos cuando no ejercemos las responsabilidades que cada uno tenemos en la familia. Este es el problema. Entonces, todo ello es una distorsión. Es obvio, ese hogar no es sano. No habrá consecuencias por esto. Y no solo en la familia, y no solo en la familia, también en la sociedad. No es casualidad que haya más hombres que no controlan sus impulsos sexuales, ¿no? Que por ello pues violan o manosean o dicen cosas impropias sin restricción alguna a una mujer ahí en la calle, ¿no? O roban, son corruptos, mienten sin razón alguna. O sea, son problemas que están arraigados en el carácter de la persona, del varón, ¿no? Son hombres acostumbrados a hacer lo que quieren y eso le enseñan a sus hijos. Esto es real. Les enseñan que pueden tener relaciones con distintas mujeres al mismo tiempo, ¿no? Y que esto es posible pues, porque hay que satisfacer los deseos, ¿no? De cualquier tipo, porque supuestamente eso los hace hombres. Supuestamente eso es lo que un hombre hace. ¿Qué es lo que hace un padre? ¿Qué es lo que tiene que enseñar, no? O solamente el padre enseña, mira, esto debe ser así, esto debe ser así. ¿Para qué está el padre? ¿No? A ver, y esto es importante porque lo que él hace en la familia como padre tiene un lugar específico, ¿no? No, esto no es de gratis, ¿no? Tiene él y mamá, tienen lugares específicos y son diferentes biológicamente, pero también lidian con las cosas de una manera diferente, procesan las cosas de una manera diferente. Somos diferentes hombres y mujeres. Entonces, el papá como papá, ¿qué debería hacer? Porque a lo mejor estamos de acuerdo en que otros miembros de la familia no pueden ocupar su lugar. Entonces, esa pregunta no tiene sentido si no pensamos primero en qué hace un hombre. Un hombre. Él debe ser un ser humano competente, ¿no? ¿Competente para qué? Para distinguir entre el bien y el mal. Debe ser un hombre competente para distinguir entre la verdad y la mentira. Debe ser un hombre competente para vivir según esa verdad que cree. Porque ¿de qué le sirve distinguir entre la verdad y la mentira si va a vivir en la mentira, ¿no? Es competente porque distingue y porque es capaz de tomar decisiones con base en esas verdades que cree. Igual en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal. De nada sirve distinguirlos si no se opta por el bien. Como humano competente, pues es competente para hablar con la verdad, ¿no?
es competente para comportarse según esa verdad y competente para usar esto para forjar su carácter, ¿sí? Y ponerlo a prueba día a día, porque vive así sus decisiones desde sus pensamientos, ¿no? Pero sus decisiones y sus emociones van en esa misma dirección y eso no significa que no se vea tentado a hacer lo contrario. Yo sé que el bien es lo importante y que la verdad y la justicia, pero y soy tentado a hacer lo malo, a hacer lo injusto o hablar con mentira o a vivir una mentira, pero no lo voy a hacer, porque de eso se trata el carácter, ¿no es cierto? Entonces, es competente para amar y para ello se debe tener el concepto correcto del amor, ¿sí? Porque es competente para amar, pero ¿según qué concepto? Bueno, se debe tener y revisar, por supuesto, ese concepto del amor, así como el del bien, así como el de la verdad, así como el de la justicia. Tienen que revisar, tiene que haber un parámetro para entonces saber si somos competentes o no, como hombres, como varones. Entonces, ¿cuál es ese concepto correcto del amor? Pues el que es según Dios, ¿no? Y no según los humanos, es de entrada. Y tanto en el bien como la verdad, la justicia y el amor, ese es el parámetro, el de Dios, el que Dios dice que es. Porque si es según humanos, pues va a ser según ideologías, según corrientes teológicas, según el contentillo de quien lo establezca como quiere, ¿no? Entonces será, si tiene un concepto correcto del bien y de la verdad y de la justicia y del amor, pues entonces será competente para perdonar, competente para ser compasivo, competente para saber recibir gracia y dar gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que si es competente para dar gracia y recibir gracia, significa que sabe que cuando recibe gracia no era merecedor de ese amor o de ese perdón, ¿sí? O de esa compasión. No lo merecía y aún así lo recibió. Entonces, de esta manera entendemos cómo trabaja la gracia. Entonces, eso nos hace competentes para dar gracia también, o para dar de gracia, ¿no? Entonces, un padre competente perdona las ofensas del hijo, y claro que, sí, obviamente, el perdón, pues ahí también media lo que es pues la disciplina y la corrección, pero, pero puede perdonar y amar porque sabe que ha sido perdonado y ha sido amado también. Y esto es una parte importante, pues obviamente el padre y la madre y el entorno en el que vive y entender que Dios nos trata así. Entonces, pues al recibir la gracia, pues podrá amar y perdonar, aun cuando otro no sea merecedor de ese amor y de ese perdón, ¿no? Competente para tener coraje, para tener fortaleza mental. Y el coraje, pues, es tener un ánimo esforzado, ¿no? Un ánimo esforzado, valor para afrontar la vida, aunque las circunstancias de la vida no sean las que esperas. ¿Cómo es un hombre competente? Bueno, ya mencioné diversos aspectos del carácter que debe ser forjado, pero podemos apreciarlo cristalinamente en Jesús. Él vivió exactamente como Dios enseñó al ser humano a vivir. Él cumplió el propósito por el cual el hombre fue creado. Por ello, para ser hombres realmente masculinos, pues hay que voltear a mirar a Jesús y comprobar en él lo que realmente hace competente a un hombre. Cuando esas competencias están ausentes en el varón, también es incompetente al ejercer la paternidad. ¿Sí? Es un tema exclusivamente de causa-efecto. Si no está este carácter en el varón, del que hemos hablado, un varón competente, pues entonces no será competente para ejercer la paternidad.
obviamente. Y esta se convierte en un obstaculizador en lugar de un potenciador de personas. No importa si es consciente o inconsciente de esta realidad, o si lo hace directa o indirectamente, o si está presente o está ausente, ¿no? Por eso los que claman que hay un patriarcado tiránico ven al hombre y su masculinidad como algo que hay que cambiar, porque están al tanto de esta distorsión, o sea, es lo que ven y ¿qué es lo que dicen? Pues así es el varón, así es la masculinidad, y la masculinidad es tóxica, entonces necesitan otro tipo de masculinidad. Pero aquí la trampa es, yo te voy a decir cuál es la masculinidad que necesitas, ¿no? Y no, realmente los que conocemos a Dios, conocemos al Padre, esta paternidad que Él ejerce, cuando conocemos al Hijo y cómo se relaciona con el Padre, pues podemos tener muy claro cuál es la masculinidad que necesitamos, ¿de acuerdo? Y esto no por espiritualizar, es que tiene que orar, bueno, sí, claro, tiene que orar, pero hasta ahora no he hablado de la oración en absoluto, sino de cuestiones del carácter, porque Dios como persona tiene un carácter específico y Jesús, que es la imagen del Dios viviente, la imagen del Padre, tiene un carácter muy específico que se expresa en obras, que se expresa en comportamientos. A eso yo me refiero. No, no es una cuestión que hay que espiritualizar, sino muy concreta, muy objetiva, que podemos entender, que podemos razonar, que podemos imitar objetivamente. Entonces, por eso los que hablan de este patriarcado tiránico, pues hablan de estas cosas, ¿no? Es que la masculinidad, la masculinidad tiene que cambiar y eso es mentira, ¿no? Porque lo que un varón necesita es volver a ser varonil o ser varonil realmente, masculino de verdad, al ayudarle a ser competente como hombre, ¿no? En aquello que mencioné. Y esto no se logrará plenamente si la madre lo intenta enseñar, o si los abuelos lo intentan enseñar, o si el hermano mayor lo intenta enseñar, ¿no? Esto no va a ocurrir, no va a pasar, ¿no? Porque es el padre el que debe enseñar en su competencia como hombre, compartir, ser lo que él es con los hijos, y de esta manera se comunica y se enseña y se transmite. ¿Sí? Y no solo enseñarlo como conceptos, sino modelarlo, ¿no? Mostrar cómo funciona, cómo lo hace él, cómo lo hace el padre. ¿Cómo debe ser un padre? Bueno, quizá eso amerita otro mensaje. Me parece en este momento de mayor importancia decir que un padre tiene deberes diferentes que los de la madre en su relación con los hijos. ¿Por qué? Pues porque el varón y la mujer son diferentes en su trato hacia los hijos, en lo que creen que es importante. Cada uno comunica esto a sus hijos de distinta manera, podríamos decir complementaria, pero de distinta manera. No es que esté creando una teoría sobre cómo deben ser las cosas. Esto se comprueba empíricamente mediante la experiencia. Un papá se relaciona diferente con sus hijos, una mamá se relaciona diferente con sus hijos. Entonces, un hombre competente proveerá de esa misma competencia varonil, tanto a los hijos varones como a las hijas mujeres. En México eso es particularmente claro, porque la madre lo que provee es seguridad a través de la dependencia. ¿Sí? Desde que el ser humano nace, ella da esa seguridad al bebé indefenso, débil, ¿no? En cambio, el hombre provee seguridad a través de la independencia. Esto es muy claro. Y es el varón el que estimula a los hijos a ser independiente de los padres. En cambio, las madres lo que procuran es que los hijos no abandonen el nido. Que muchas veces, aun cuando los hijos están fuera de él, ¿no? Ellas procuran mantener esa dependencia, muchas veces emocional, pero muchas veces económica y de otros tipos. Y cuando la paternidad varonil es distorsionada, pues obviamente es para destrucción de los hijos. Y cuando la maternidad o la paternidad
femenina es distorsionada, pues también es para destrucción de los hijos, porque no los educan, no los ayudan a crecer para ser competentes, hombres competentes, al contrario, y crecen con distorsiones de lo que debe ser una familia, de lo que debe ser un matrimonio, de lo que debe ser la paternidad, pero también de lo que son los hijos. Lo más importante que debemos entender es que no hay familia perfecta, ¿sí? Y no se quiere hacer pensar lo contrario. Estoy diciendo que los hijos de una madre viuda o un padre viudo tendrán problemas porque no tienen un padre o una madre, y que las familias con padre y con madre no van a tener problemas. Bueno, no es lo que estoy diciendo. He estado diciendo a lo largo de este mensaje que es necesario que el padre no solo esté presente físicamente, ¿no? Sino que sea competente para la formación de un ser humano, y específicamente de un ser humano varón. Esto no se aprende en un curso. En cada generación de hombres es responsable de la siguiente generación. Los resultados de esta generación en la que se piensa que el padre es reemplazable se verán en la siguiente generación. Y bueno, de hecho, como ya dije, pues ya las estamos viendo, ¿no? Si nos quejamos de cómo son los hombres, es porque esta idea de que cualquiera puede hacer el trabajo o la labor del papá fue sembrada en generaciones anteriores. Entonces, claro, nos vamos a quejar, es que mira cómo son los hombres. Bueno, ¿de verdad es un problema de los hombres o qué es lo que se está haciendo mal? Y ese es el gran problema del feminismo radical de estos días, que no van al fondo del problema. Dicen, es el patriarcado. Cambiando el patriarcado, dándole más poder a la mujer, este problema va a cambiar. Pero los problemas no tienen que ver con el género propiamente, sino cómo estamos, eh, pues, repitiendo las distorsiones, pues, que vienen de atrás, de generaciones atrás. Pero aquí está el problema, cuando no tenemos un hombre competente del que podamos aprender a ser hombres competentes. Entonces, y es increíble que maravilloso, quiero decir, que eh, ese problema que parece perpetuarse, pues tiene una solución en Cristo, otra vez sin espiritualizar. ¿Por qué? Porque ahí está el modelo, ahí está el hombre competente en todos los aspectos. Y un hombre competente, pues claro, que es espiritual en el sentido de que tiene comunión con Dios, que conoce al Dios verdadero, se relaciona al Dios verdadero, está progresando en este conocimiento del Dios verdadero y de Jesús como un prototipo de un hombre competente, que viendo cómo se relaciona con el Padre, pero también cómo se relaciona con su propia familia y con la gente que lo rodea, ¿no? Es extraordinario. Entonces, es que yo no tuve un padre competente. Bueno, tienes un padre competente. Tienes también la imagen de Jesús tan clara para poder cambiar el rumbo y romper estos esquemas que hemos venido repitiendo. Pues yo crecí escuchando este engaño, ¿no? Esta perversidad de que los tíos, la abuela, la mamá, y no sé, al rato van a decir que hasta el perro, pues reemplaza la labor del papá, y se aplaude cristianos compartiéndolo en sus redes sociales. Esto no, está fundamentado en una mentira, en un engaño. ¿No? Con estas breves palabras no voy a poder agotar estos temas que dan para mucho más, pero bueno, pues como ves hay mucho que reflexionar y no podemos simplemente repetir las consignas de grupos que pues, parece que son correctas, pero el fundamento de esas afirmaciones es lo que tenemos que cuestionar, y tenemos que ver mucho más allá de lo que proponen estas ideologías y estos grupos y estos colectivos, mucho más allá, y tenemos en el Evangelio una respuesta a los problemas que aquejan al ser humano hoy, a los varones. Seamos competentes como hombres para ser competentes como padres.
ahí está Cristo, ahí está Jesús, ahí está el Padre. Así que gracias por haberme acompañado en Consejos Divinos una vez más y espero que estas ideas que estoy compartiendo después de mucha investigación, de reflexiones, pues ayuden también a tener las conversaciones en nuestras iglesias. No me queda más que despedirme. Nos vemos en el próximo episodio de Consejos Divinos. Que Dios sea contigo y hasta pronto.